Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a tu horario. Hoy quiero hablarte sobre el conocimiento que tenemos al leer la Biblia, la comprensión, el entendimiento de lo que leemos, también de lo que cantamos o de lo que somos. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios, pero a veces se nos pierde esa identidad cuando dudamos, cuando estamos en momentos difíciles. Y quiero leer el libro de Oseas 4:6 para empezar el tema. Oseas queda después de Daniel. Y dice su palabra, el capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó sabiduría por cuanto desechaste la sabiduría. Yo te echaré del sacerdocio. Está confrontando Dios a los sacerdotes que él mismo había nombrado en aquel entonces, porque él nombró a los sacerdotes levitas, proveniente de los hermanos de Moisés, de Aarón. De allí provino el sacerdocio, que anteriormente se sacrificaba a los animales porque no había manera de redimir o de alguna manera limpiar o perdonar pecados, sino de esa manera. En aquel entonces, ahora tenemos a Jesús, que se ofreció una vez para siempre. Entonces, Él les habla del conocimiento. Lo importante que es entender, descifrar y comprender su palabra, lo que Dios tiene para nosotros. Para esto quiero reflexionar sobre lo que es entender. Entender es comprender, entender es ver, asimilar, como ver detenidamente, discernir, captar. Comprender es tomar conciencia, crea una imagen del mensaje, es decir, te estoy contando y tú te vas creando una imagen para ponerte en mi situación, para comprenderme y así poder ver una solución o poder atender a tu explicación y saber qué es lo que me estás contando. Por decir un ejemplo. ¿Por qué debemos comprender? Es importante comprender para que nuestra fe crezca. Porque si yo leo la palabra y me quedé en las mismas, no le busqué lo que significa baluarte, lo que significa omnipresente y algunas cosas que leí en la Biblia, me quedo sin entendimiento. La Biblia la leí por leerla, pero en realidad aquí no me quedó nada, porque no busqué captar, ni discernir, ni tratar de interpretar las cosas. Alguna palabra no busqué su interpretación. No sé de qué me están hablando. Entonces, es importante comprender, porque ahí está la reflexión, como dice la palabra. Medita en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callar. Es decir, Dios nos manda a meditar en su palabra. Y ahí está una reflexión. Y en la reflexión está el conocimiento. Entonces, es una infinidad de cosas. Cuando cantamos una canción o una alabanza, tenemos que ver qué es lo que se está diciendo allí. Porque había una alabanza por allí que decía que el espíritu o la fuerza, el poder caía como un rayo, hablando sobre el poder de Dios. Y el rayo también lo comparan con que Satanás cayó como un rayo del cielo a la tierra cuando fue destronado. Algunos lo han entendido y han cambiado esa alabanza y han puesto que no es un rayo que cae, sino una luz o algo así. Pero la alabanza está allí. Entonces, así como hay esa, entonces también tenemos que escudriñar lo que estamos cantando. Prestar atención y no dejarnos arrastrar, porque la música es algo que se mete y cambia a veces las cosas que dicen, pero tú por el ritmo y por la emoción no le prestas atención. Entonces, hay muchas cosas que no están correctas. Y el escudriñar, revisar su palabra es importante, porque hay palabras allí que están hechas para aquellos tiempos, están hechas para
los tiempos de antes, cuando ellos estaban allí, de sacrificar animales, que ya ahora no se hace, porque pues ya Jesús se sacrificó una sola vez y para siempre, porque ya el sacerdocio fue anulado, porque vino Jesús y se ofreció como un sacrificio vivo. No hace falta que alguien venga a hacer sacrificio ni a quemar animales, porque ya se hizo. Entonces la Biblia la debemos de entender, que ya eso no se está haciendo. Muchas personas se agarran del libro donde Pablo, del apóstol Pablo, habla sobre que la mujer no debe rasparse la cabeza, cuando se está tratando ese tema de unas prostitutas que se rapaban la cabeza, y Pablo quería diferenciarla para instándole a que se dejaran crecer el cabello, por poner un ejemplo. Entonces, la palabra hay que entenderla. ¿Cómo podemos nosotros tratar de entender la palabra? Leer una estrofa, leer más adelante, leer más atrás, para entender de qué se está hablando, leerlo varias veces, si no lo captaste, leer varias veces, si no lo entendemos, buscar su significado, hablar con el Espíritu Santo para que nos guíe antes de ponernos a leerla. Y como dice su palabra, quedarnos reflexionando, escudriñarlo en nuestra mente, lo que leímos, y tal vez la escribimos también, nos ayuda mucho para entender de qué se trata, de qué están hablando. Los discípulos muchas veces no entendían a Jesús. Jesús tenía que explicarle. No, el campo es el sitio, es el terreno, el campo es como el sitio donde tú vas a llevar la palabra. El sembrador es el que predica. La semilla es la palabra que siembra. Y todas esas cosas Jesús explicaba a sus discípulos, porque en un sentido espiritual ellos no llegaban hasta allá en su entendimiento. Cuando se fue Jesús, cuando ascendió, le dijo que iba a enviarle el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les los guiara, les recordara las cosas y los ayudara pues a entender muchas cosas que ellos no entendían y que Jesús tenía que estar explicando. Entonces es importante la comprensión para no malinterpretar las cosas. Así que yo te dejo esta reflexión. Somos hijos, tenemos la identidad de hijos. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por recibir a Jesús en nuestro corazón. Y como hijos, tener la fe, la confianza de que estamos bajo la sombra de sus alas, de que nos protege. Así que te dejo esta reflexión. Que la paz de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, nos abrigue. Amén.